El primer ser humano del mundo fue creado al final de la ocupadísima semana de la creación. Según el registro bíblico, Dios creó todo en este mundo en el transcurso de 6 días y lo declaró bueno. Durante estos días, la luz y la oscuridad se separaron, el cielo y la tierra se formaron, y la vida floreció en forma de plantas y animales. Los océanos y las montañas, los valles y los ríos, todo fue creado con una perfección sublime y una belleza inigualable. Cada aspecto de la creación reflejaba la magnificencia del Creador y su amor por lo que estaba creando. El mundo ahora estaba lleno de belleza natural, pero Dios aún no había terminado. Su obra maestra aún no había sido creada. Después de haber llenado la tierra de vida y esplendor, Dios se dispuso a crear algo que sería el pináculo de su creación, el ser humano. Con una atención y cuidado infinitos, Dios formó a Adán de polvo del suelo. Dios se inclinó sobre Adán y con una intimidad especial, dio el soplo de vida a sus narices. Al recibir este aliento divino, Adán, el primer hombre, se convirtió en un ser viviente. Dios, contemplando su creación, la llamó muy buena. Adán fue hecho a imagen de Dios. Esto significa que, a diferencia de los animales y las plantas, Adán reflejaba la gloria, el intelecto y la belleza de Dios. Este reflejo no era solo físico, sino también espiritual y moral. Adán tenía la capacidad de pensar, razonar y crear, características que le permitían comprender y apreciar la majestuosidad de la creación. Además, tenía la capacidad de establecer una relación personal con Dios, algo que lo diferenciaba de todas las demás criaturas. Nuestro primer ancestro fue creado perfecto, sin defecto alguno, con una pureza y una integridad que reflejaban la naturaleza misma de su Creador. A pesar de la perfección de Adán, Dios sintió que faltaba algo. Aunque Adán tenía una relación directa con Dios y estaba rodeado por la belleza y la vida del jardín del Edén, había una soledad en su existencia. Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo, y en su infinita sabiduría, decidió que Adán necesitaba una compañera, alguien que estuviera a su lado, que compartiera su vida y su propósito. Esta observación de Dios marcó el comienzo de la siguiente etapa en la creación, donde la humanidad se completaría y la visión divina de la comunidad y la relación se haría plena. Así, en un mundo lleno de maravillas y perfección, con la creación del primer ser humano, la historia de la humanidad comenzó, destinada a ser una narrativa de relación, propósito y la búsqueda de la plenitud en la comunión con su Creador. Adán le había dado nombre a todas las criaturas en la tierra, en los mares y el cielo, pero no había una compañera ideal para él. Cada animal, ave y pez tenía su pareja, pero Adán, el primer hombre, no tenía a nadie con quien compartir su vida y su labor en el jardín del Edén. Esta ausencia se hacía cada vez más evidente, y aunque Adán estaba rodeado de la increíble diversidad de la creación, su corazón sentía una soledad profunda. Entonces, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras Adán dormía, Dios realizó una obra maravillosa. Él tomó una de las costillas de Adán y, con un cuidado divino, formó a la primera mujer. Esta mujer sería una compañera y ayudante para él, alguien que compartiría su vida, sus responsabilidades y sus alegrías. La creación de Eva no fue simplemente un acto de creación, sino un acto de amor y de complementariedad. Eva era muy diferente a Adán. Mientras que Adán fue formado del polvo de la tierra, Eva fue creada de una parte viva de Adán, mostrando una conexión íntima y profunda entre ellos. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, su estatus era igual al de él. Ella no era menos ni más que Adán, sino que juntos reflejaban la plenitud de la humanidad creada a imagen de Dios. Juntos, Adán y Eva complementaban la obra maestra de la creación, formando una unidad perfecta y armoniosa. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Esta desnudez simbolizaba la pureza y la inocencia de su existencia. No había culpa, ni pecado, ni malicia en el jardín del Edén. Adán y Eva vivían en una completa transparencia y comunión, tanto entre ellos como con Dios. Esta armonía perfecta reflejaba el estado ideal de la creación, donde todo era muy bueno. Después de que Dios creó a Adán y Eva, los 7 días de creación se completaron. La creación del hombre y la mujer fue la culminación de una semana de trabajo divino, un trabajo que había llenado el universo de vida y orden. Con la humanidad creada, Dios observó todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Dios, entonces, dio un fantástico ejemplo para que todos los humanos lo siguieran: descansó en el 7º día.
Este día de descanso no solo marcaba el final de la obra de la creación, sino que también establecía un patrón para la humanidad. El séptimo día sería un tiempo para descansar, para reflexionar y para disfrutar de la creación. Era un día santificado, un recordatorio de la bondad de Dios y del orden perfecto que había establecido. Así, con la creación completa y el descanso divino, el ciclo de la vida y la semana quedó establecido, guiando a la humanidad en su relación con Dios y con el mundo que Él había creado. Adán y Eva fueron creados para disfrutar de la creación de Dios. El jardín del Edén era perfecto y hermoso. Imaginemos un lugar donde cada rincón está lleno de vida y belleza, donde los colores son más vivos, los aromas más intensos y el sonido de la naturaleza es una sinfonía armoniosa. Como los dos primeros seres humanos fueron creados perfectos, Adán y Eva eran capaces de aprovechar plenamente el potencial que Dios les había dado. No había enfermedad ni debilidad en ellos. Eran fuertes, saludables y llenos de energía. Su mente era clara y aguda, capaz de comprender y maravillarse ante la complejidad y la grandeza de la creación. La vida era buena, en el sentido más pleno de la palabra, era abundante, rica y satisfactoria en todos los aspectos. Su trabajo era cuidar la creación de Dios, ser buenos mayordomos. Este rol no era una carga, sino una fuente de gran satisfacción y propósito. No había separación ni barrera entre lo divino y lo humano. Ellos caminaban con Dios, quien los visitaba en el jardín. Estas visitas no eran ocasionales, sino una parte regular de su vida cotidiana. En estos encuentros, Adán y Eva podían compartir sus pensamientos, sus alegrías y sus descubrimientos, y recibir sabiduría y guía directamente de Dios. La relación entre Adán y Eva y Dios era una de amor, confianza y comunión perfecta. Vivían sin temor, sin culpa y sin vergüenza, disfrutando de la plenitud de la vida como Dios la había diseñado. Cada día en el Edén era una oportunidad para explorar, aprender y crecer, tanto individualmente como juntos, en una relación que reflejaba el amor y la gloria de Dios. A pesar del inmenso privilegio y la responsabilidad de cuidar de la creación de Dios, había una regla importante que Adán y Eva debían cumplir. En el vasto y exuberante jardín del Edén, con todos sus frutos y delicias, había un árbol que estaba estrictamente prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol era único y su fruto era tentador, pero Dios les dio una clara advertencia. Se les prohibió expresamente comer cualquiera de sus frutos, y la consecuencia de romper esta regla era grave: morirían. Al principio, Adán y Eva observaron la regla sin ningún problema. Vivían en armonía, disfrutando de la belleza y abundancia del Edén, conscientes de la única restricción que Dios les había impuesto. Sin embargo, la tentación es insidiosa y persistente. Un día, mientras Adán y Eva estaban haciendo diferentes cosas por diferentes partes del jardín, Eva se encontró con el árbol prohibido. La visión del árbol y su fruto, tan atractivo y tentador, la cautivó. Más intrigante aún, ella se encontró con otro visitante del árbol, una hermosa serpiente. La serpiente no era una criatura ordinaria. Tenía la capacidad de hablar y una astucia que superaba a la de cualquier otra bestia del campo. Con palabras suaves y persuasivas, la serpiente la instó a tomar un bocado de la fruta. Al principio, Eva se negó, recordando la clara instrucción y advertencia de Dios. Ella sabía que comer del fruto iba en contra de las reglas y resultaría en la muerte. Pero la serpiente, astuta y persuasiva, no se detuvo ahí. «No morirás», declaró la serpiente con confianza. Afirmaba que Dios quería prohibirles comer la fruta solo porque sabía que si la comían, los haría como Dios mismo. Les daría el conocimiento del bien y del mal. Estas palabras resonaron en la mente de Eva, despertando su curiosidad y deseo. La serpiente insinuaba que Dios estaba ocultándoles algo valioso, algo que les daría un poder y entendimiento divinos. Estas palabras la engatusaron. La promesa de sabiduría y divinidad era demasiado tentadora para resistir. Eva miró el fruto con nuevos ojos, no solo como una simple comida prohibida, sino como la llave a un conocimiento profundo y poderoso. Se dio a la tentación y tomó la fruta, mordiendo el fruto prohibido. El sabor era delicioso y el acto de comerla trajo consigo una mezcla de emociones y revelaciones que nunca antes había experimentado. No solo eso, después encontró a Adán y lo convenció de que comiera también. Adán, viendo a Eva con el fruto y escuchando su relato de la conversación con la serpiente, también cedió a la tentación. Aunque sabía la advertencia de Dios,
decidió compartir el destino de Eva. Así, Adán también comió del fruto, y en ese instante, su inocencia y pureza se transformaron. La transgresión de Adán y Eva marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Su decisión de desobedecer a Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal trajo consecuencias profundas e irreversibles. En ese momento, su percepción del mundo cambió drásticamente. El conocimiento del bien y del mal, que les había sido prometido, vino acompañado de una pesada carga de vergüenza, culpa y separación de la perfecta comunión que habían disfrutado con Dios. Así, con un solo acto de desobediencia, se desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia humana. La tentación, la caída y sus consecuencias se convirtieron en una parte integral del relato de la humanidad, marcando el comienzo de una nueva y desafiante realidad para Adán, Eva y sus descendientes. Fue entonces que todo cambió. La armonía y la inocencia que habían caracterizado la vida de Adán y Eva en el jardín del Edén se desvanecieron abruptamente. Dios, como solía hacerlo, vino a visitar a la pareja, pero esta vez, algo era diferente. Por primera vez, los primeros humanos se escondieron de él. La presencia de Dios, que antes había sido una fuente de alegría y consuelo, ahora les inspiraba temor y vergüenza. Cuando Dios finalmente los encontró, se sintieron avergonzados. Habían cubierto su desnudez con hojas de higuera, una acción que reflejaba su nueva conciencia y vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, algo que antes de comer el fruto prohibido no les había preocupado en absoluto. Esta conciencia de su desnudez era una señal clara de que algo profundo y fundamental había cambiado en ellos. Dios le preguntó a Adán cómo sabía que estaban desnudos y le preguntó si habían comido del árbol prohibido. Con la pregunta, vino una confrontación directa con su desobediencia. La respuesta de Adán reveló no solo su acto de comer el fruto, sino también su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones. Ahí es donde comenzaron a echarse la culpa. Adán culpó a Eva por convencerlo de que comiera la fruta. En sus propias palabras, dijo: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». Esta declaración no solo culpaba a Eva, sino que implícitamente sugería que Dios también tenía parte de la responsabilidad por haberle dado a Eva. Eva, igualmente incómoda y avergonzada, le echó la culpa a la serpiente que la había tentado. Ella dijo: «La serpiente me engañó, y yo comí». En su confesión, se podía ver la lucha interna entre reconocer su error y la tentación de desviar la culpa hacia otro ser. La serpiente, con su astucia y engaño, se había convertido en el chivo expiatorio ideal para Eva, quien no quería cargar sola con la responsabilidad de la transgresión. Fue triste como ninguno de los dos podía asumir la responsabilidad de ese primer error. La cadena de culpabilización reflejaba un quiebre en la relación entre Adán y Eva, y también entre ellos y Dios. En lugar de una confesión sincera y un deseo de reconciliación, sus respuestas mostraban miedo, vergüenza y una falta de integridad. Este momento marcó no solo la pérdida de la inocencia, sino también la introducción de la culpa, la desconfianza y la separación en sus vidas. La reacción de Dios a esta serie de eventos no fue simplemente un castigo, sino una reestructuración de la realidad en la que vivían. La desobediencia de Adán y Eva no solo afectó su relación con Dios, sino que también alteró la creación misma, introduciendo el dolor, el sufrimiento y la muerte en un mundo que hasta entonces había sido perfecto. En este contexto, el jardín del Edén dejó de ser un refugio de paz y se convirtió en un recordatorio constante de lo que se había perdido debido a la desobediencia. A partir de este momento, la historia de la humanidad estaría marcada por la lucha entre el bien y el mal, el conocimiento y la ignorancia, la obediencia y la rebelión. Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, habían abierto una puerta que no se podía cerrar, y las consecuencias de su elección resonarían a lo largo de todas las generaciones futuras. Su historia se convirtió en una lección eterna sobre la responsabilidad, la tentación y la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. El pecado había entrado al mundo. La perfecta armonía que había caracterizado la existencia de Adán y Eva en el jardín del Edén se había roto irremediablemente. Como un acto de misericordia y provisión, Dios hizo ropas de pieles de animales para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y proporcionando una protección más duradera que las hojas de higuera que ellos mismos habían usado. Este acto simbolizaba tanto la necesidad de cubrir el pecado como la primera muerte en la creación, una consecuencia directa de su desobediencia.
Después de proveer para sus necesidades inmediatas, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Este lugar, que había sido un paraíso de perfección y comunión directa con Dios, ya no era accesible para ellos. Para asegurarse de que no pudieran regresar, Dios colocó ángeles, querubines con espadas flamígeras, en la entrada del jardín. Estos ángeles eran una señal clara y contundente de que Adán y Eva nunca podrían regresar a ese lugar de perfección. La barrera era tanto física como espiritual, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad causada por el pecado. Recién desalojados del único hogar que habían conocido, Adán y Eva se enfrentaron a la dura realidad de la vida fuera del jardín del Edén. El mundo fuera del Edén no era como el paraíso que habían dejado atrás. Era un lugar lleno de desafíos y dificultades que antes les eran desconocidos. La vida, que había sido fácil y placentera, ahora se convertiría en una lucha constante por la supervivencia. Dios le dijo a Adán que tendría que trabajar muy duro en el futuro, labrando el suelo. Claro, él había trabajado antes, pero esto era diferente. El trabajo en el Edén había sido una tarea placentera, una colaboración con Dios en el cuidado de la creación. Ahora, el suelo estaba maldito por su causa. Adán tendría que enfrentar espinas y cardos, y el trabajo se convertiría en una tarea ardua y agotadora. La labor que antes había sido una fuente de satisfacción ahora sería un recordatorio constante de su desobediencia y la carga del pecado. Eva, por su parte, enfrentaría inmenso dolor físico durante el parto. La promesa de multiplicar su descendencia, que en el Edén habría sido una bendición pura, ahora venía acompañada de un sufrimiento considerable. Cada nacimiento sería un recordatorio del costo del pecado, una mezcla de dolor y alegría que simbolizaba la complejidad de la vida fuera del paraíso. La luna de miel se había terminado. La vida, de aquí en adelante, sería una lucha constante. Adán y Eva tuvieron que adaptarse a su nueva realidad, una vida de esfuerzo y dolor, pero también de nuevas oportunidades para aprender y crecer. Aunque estaban alejados de la perfección del Edén, no estaban completamente desprovistos de la presencia y la provisión de Dios. Él seguía cuidando de ellos y guiándolos, a pesar de las consecuencias de su desobediencia. En este nuevo mundo, Adán y Eva empezaron a construir una vida juntos. Tuvieron hijos, formaron una familia y comenzaron las generaciones que poblarían la tierra. Cada desafío que enfrentaron les enseñó lecciones importantes sobre la dependencia de Dios, la resiliencia y la esperanza. La vida fuera del Edén era dura, pero también estaba llena de momentos de belleza y amor, reflejos tenues del paraíso perdido. El relato de Adán y Eva nos recuerda la gravedad del pecado y sus consecuencias, pero también nos muestra la capacidad humana para adaptarse y encontrar esperanza en medio de la adversidad. La historia de sus vidas después del Edén es una mezcla de dolor y redención, una narrativa que sigue resonando a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Jardín del Edén, donde hemos explorado la historia de Adán y Eva. Hemos visto cómo sus vidas, llenas de descubrimientos y aprendizajes, nos ofrecen una profunda comprensión de los principios fundamentales que han guiado a la humanidad desde el principio. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre esta fascinante narrativa. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.